Vamos a pasar con el siguiente tema, que es el debate presidencial, ecos de el debate presidencial. No tengo acá los temas, pero bueno, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se acusaron así en el segundo debate presidencial. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. Pues yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narcocandidata. Priscila, dice Claudia Sheinbaum, vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege a la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle, y responde Xóchitl Gálvez, pues yo le podría decir la narcocandidata. ¿Qué facilidad con la que se utiliza narco, corrupta? ¿Qué pruebas hay de lo que se acusó y se dijo en el debate presidencial? Y yo empezaría por el cinismo de Claudia Sheinbaum, porque si alguien no puede hablar de medio ambiente y sustentabilidad es ella. Hay que recordar que cuando ella fue nuestra flamante secretaria del Medio Ambiente hizo el segundo piso, fomentando el uso del automóvil, ¿no? Segundo, ¿quién construyó el puente Celito Lindo arriba del humedal de Xochimilco? Ella. ¿Quién ha hecho de esta ciudad un desastre en tema de movilidad, fomentando el uso del automóvil? Precisamente ella. Habla ahora del agua, de la importancia del bosque. Bueno, se le olvidó que en esta ciudad cada año perdimos 300 hectáreas de suelo de conservación y que efectivamente el 80% del agua que sacamos de esta ciudad viene de pozos y que sin ese suelo de conservación el acuífero no se recarga. Entonces, si alguien no tiene ninguna calidad moral para hablar de medio ambiente, es precisamente ella. Segundo, Claudia Sheinbaum fue un debate a mentir. Flagrantemente ella vive en una realidad paralela, ¿no? Donde nos dice que hay más empleo, que hay menos pobres, que hay menos inflación, que hay menos deuda. Sin embargo, los números no la respaldan. Solamente el dicho, porque ella viene a repetir lo que le dice su presidente. Es lamentable que tengamos esta candidata que vive en una realidad paralela, que no conoce el país y que de verdad, de manera muy clara, nos está mintiendo a las y los mexicanos. César. Bueno, hay una gran diferencia entre lo que dijo Claudia y lo que dijo Xóchitl. Claudia lo sustentó. Contratos cuando fue Xóchitl la responsable de pueblos indígenas. Contratos cuando fue Xóchitl delegada de Miguel Hidalgo. Contratos cuando fue Xóchitl senadora de la República. Cada cargo que ha tenido Xóchitl Gálvez ha utilizado ese cargo para hacer negocios personales de sus empresas. Eso es corrupción. Entonces, ¿y cómo sustenta Xóchitl otro? Por el hashtag narcopresidente, por el hashtag narcocandidata, por la playera esta de la calavera, o sea, las que inventan, las que mienten, las que no sustentan nada, son ellos. Nosotros los sustentamos, así como en la ciudad hemos dicho que pusieron a un candidato que dejó que hubiera más pisos en más de 40 edificios y que ahora el Instituto Electoral no nos permite ni siquiera decir su nombre y ligarlo con ese acto de corrupción, pero que la gente lo sabe. ¿Priscila? Y no lo estamos inventando nosotros. Es muy sencillo. Xóchitl Gálvez actuó bajo la ley. Uno. Segundo, ustedes vienen a decir que aquí se construyeron pisos de más. Se les olvida quién da el uso de suelo, Sedubi. ¿Quién verifica? La INVEA y la PAOT. ¿Qué creen? Todos esos del gobierno de la ciudad. No es cierto. Si hay aquí un gobierno corrupto, un gobierno que ha lucrado con el suelo, es el gobierno de la ciudad. Por eso el exsecretario de Sedubi está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Porque esta ciudad ha sido la caja grande de Claudia Sheinbaum. Está fugado es lamentable, y es el de Mancera. Es lamentable que Claudia Sheinbaum no explique nada de los Panama Papers, porque de nada es responsable. Tampoco de su casa en Tlalpan. Ella tampoco se entera de nada. Tampoco se enteró de la línea 12 y de la falta de mantenimiento. Por eso no nos permiten hablar del tema. Esa es la candidata. La candidata de la mentira. Al Instituto Electoral para que no podamos hablar del tema.
como están tan... Pues mira, este tipo de descalificativos es lo que corresponde al crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano después de los dos debates. La tendencia que tiene Maynes a partir de ello es en crecimiento y es irreversible, y eso no lo van a poder detener porque justamente estamos ciclados con dos propuestas que tratan de convencernos que es nuestra última y nuestra única opción: votar por lo viejo, votar por lo corrupto, votar por quién ha sido peor o quién ha sido menos peor. Pero frente a eso, Maynes presentó propuestas claras, habló de futuro, habló de infancias, habló a los jóvenes y habló de las próximas generaciones. Me parece que eso es muy importante porque lo que estamos tratando de construir es un futuro que sea verde, que sea sustentable, que sea tecnológico y que sea mucho más igualitario para todas y todos. Bueno, vamos a cerrar con el debate chilango que va a ocurrir el viernes. Desafortunadamente no van los candidatos. No sé por qué no van los candidatos a Santa Marta. Van a ir representantes de los partidos políticos a debatir por primera vez en una cárcel. Me queda un minuto de programa. César, ¿qué veremos en este debate que tendrán las representaciones de los partidos en Santa Marta? Que a mí me parece un ejercicio fascinante que lo hagan en esta cárcel femenil. Bueno, va a ir nuestro presidente del partido en la Ciudad de México, él es el que nos va a representar. Pues es, como dices tú, a mí me parece un ejercicio interesante que se vaya a esos espacios para que pues, se debatan las propuestas que tenemos para la sociedad. Bueno, seguramente el candidato o el representante del PRI y del PAN pues iba a tener varios militantes de sus partidos ahí en Santa Marta que le van a estar echando porras, pero le va a ir muy bien a Sebastián. Priscila. Bueno, pues lo que vamos a escuchar son propuestas. Un tema fundamental para nosotros es el tema de las mujeres, el tema de garantizar cero violencia y también el sistema de cuidados que Morena desmanteló. Hay que decirlo que las mujeres destinamos el doble de tiempo que lo que hacen los hombres para el cuidado de una persona, de nuestra familia. Y eso tiene que cambiar porque la responsabilidad es pública. Y por eso estamos proponiendo no solamente que regresen las estancias infantiles, que haya casas de días para adultos mayores, que haya centros de atención integral para personas con discapacidad y evidentemente eso va a aliviar la carga a las mujeres, pero también beneficiar a las familias. Alejandro Piña, para cerrar. Sí, en mi caso yo estaré también representando a Movimiento Ciudadano. Tú vas a estar allá en el debate. Estar ahí. Muy bien. Así es, y efectivamente hablaremos del sistema de cuidados, de antipunitivismo, porque está claro que este sistema penitenciario no ha dado resultados, que está rompiendo las familias y necesitamos crear un estado de bienestar que puede entrarle a generar un sistema de cuidados que nos ayude también a la prevención y a evitar que los jóvenes caigan en situaciones conflictivas con la ley. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, por haber venido a Gracias. DPC. Señora, señor, comenzamos con estos temas: basura electoral, posdebate presidencial y el debate chilango que viene. Está con nosotros César Cravioto, hola. del equipo de Clara Brugada. Bienvenido, César. Gracias. Alejandro Piña, del equipo de Salomón Chertorivsky. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias, buen día. Y Priscila Vera, del equipo de Santiago Taboada. Gracias, Priscila. Esta es la batalla por la Ciudad de México. Alejandro, arráncate tú, porque hace 8 días quedó pendiente desarrollar este momento en el debate chilango, el momento en el que Salomón Chertorivsky muestra estos dos pendones. Tienen a la ciudad hecha un basurero. Esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente. No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. Y mientras, cada que salgan a la calle, vean los pendones y acuérdense, ¿quién desperdicia millones de litros de agua todos los días con su porquería? Interesante, porque en ese debate chilango, Alejandro, se habló del agua. Fue uno de los dos temas, agua y corrupción. Salomón daba un dato que ha sido replicado, contextualizado en diversos medios de comunicación por diversos colegas sobre el desperdicio del agua en el uso de estos pendones siempre que hay elección. Tanto Santiago Taboada como Clara Brugada han dicho que ellos están comprometidos con el reciclaje, pero la discusión sigue, sobre todo cuando hablamos de agua, Alejandro. Es correcto, mira, como lo dijo Salomón, es una cochinada en nuestra ciudad gracias a todos los pendones que hay colgados en cada metro cuadrado de esta ciudad. Para realizar cada uno de estos pendones que vemos en cada poste, cada puente y hasta en los árboles, se requieren 91 litros de agua, es decir, casi 5 garrafones de los que consumimos en nuestros hogares para poder hacer cada pendón.
Hay un cálculo que nosotros tenemos de acuerdo a toda la infraestructura en la ciudad, que cada uno de los candidatos tiene al menos 5 millones de pendones Eso molesta colocados. muchísimo a la gente. Molesta muchísimo porque además vienen temporadas de lluvias. Toda esta basura que están colocando termina en el suelo, termina en las coladeras, termina en los drenajes y por supuesto eso va a ocasionar problemas ahora que comiencen las lluvias porque ya sabemos que cualquier cosa. A ver si podemos se nos ver, encharca. Alejandro, mira, estábamos viendo un puente, a ver Jorge si podemos ver ese puente, no este, sino el otro que está prácticamente Ve nada más. cubierto con pendones. Bueno, este es uno de los pasos, mira este. Ve eso. Mira este. Es grosero, es de verdad ya indignante lo que están haciendo. Me parece una actitud medieval el querer colocar sus estandartes a cada paso que dan. O sea, tendrían que buscar nuevas maneras de comunicar, porque además esto no comunica nada, esto solo llena el ego de los candidatos, de las candidatas, y no comunica absolutamente nada. No hay propuesta, es simplemente poner la cara de sus candidatos sin más. Entiendo lo que Clara Brugada ha dicho, César, nada más para cerrar este asunto que había quedado pendiente hace 8 días. ¿Qué decir de estas escenas, César? Bueno, primero decir que el primer día de campaña, que fue el 1 de marzo, quien inundó la ciudad fue Taboada. Y obviamente, pues, el tema de estar en las calles, de tener la imagen, pues es importante. Entonces, cuando nosotros vimos que Taboada había llenado el 1 de marzo toda la ciudad, pues sí, tuvimos que reaccionar. Yo creo que aquí hay un asunto más de fondo, así como en otros momentos de la historia democrática del país se definió, por ejemplo, que no se podían contratar anuncios en radio y televisión, que todo tenía que ser a partir del INE o de los institutos electorales, o cuando también definimos que no se podían dar cualquier tipo de regalos, sino siempre solo utilitarios que tuvieran que ver con telas. Bueno, pues se van avanzando, pues entrémosle a una buena reforma, porque no es ilegal. Primero decir, no es ilegal, es absolutamente legal. Entremos a una reforma para que... Es legal, pero no se apela a una ética, a una moral, Priscila, para evitar tener esto, César. Es decir, para no caer, es decir, pues sí es legal. Yo creo que tendríamos, insisto, que caminar en una reforma para que se diga no se puede poner o se pueden poner tantos o con tanta distancia entre uno y otro, etcétera, o etcétera. una iniciativa desde el equipo de campaña también, César. Bueno, ¿no? el asunto es que entonces tendría que haber un acuerdo entre todos. Porque si hay nosotros nos posibilidad de un salimos de las acuerdo para calles que ustedes, y ellos no. A pesar de que diga la ley que lo pueden hacer, que como dice César no es ilegal, pero no caer en esta inmoralidad, en esta falta de sensibilidad, ¿no?, ante la gente. Bueno, nuestro primer compromiso fue efectivamente quitar esos pendones al terminar la campaña y darle un segundo uso, porque efectivamente pues es una contaminación. Y no se pueden evitar del principio, Priscila, es decir, no hacerlo desde el día 1. ¿Cómo se podrían evitar? Uno, si hubiera una distribución justa, por ejemplo, en los espectaculares. Si nosotros hemos denunciado que no se nos contratan los espectaculares, pues porque los PATRs, los permisos que da el gobierno de la ciudad, la supervisión la ejerce el gobierno de la ciudad y obviamente hay una presión para que no nos contraten espectaculares. Segundo, evidentemente podríamos transitar en una reforma que evite todo este tipo de contaminación y que haya una distribución justa en el espacio sin contaminación. Pero evidentemente hoy, sí es la ley, tenemos que hacer un esfuerzo por dar a conocer los candidatos y de nuestra parte hay un compromiso de darle un segundo uso, bolsas y casas para perritos. Bueno, ¿quieres cerrar con algo, Alejandro? Yo nada más decir que esto que estamos viendo en las calles no es solamente dentro del periodo legal de campaña. Esto lo hemos visto desde muchos meses atrás, incluso años anteriores, en donde recurrentemente han utilizado este medio para estar comunicando, llenando de basura nuestras calles. Y eso sí ha sido de manera ilegal. Me parece que sí es muy inmoral, aunque la ley lo permite, pero también nuestro diputado Roy Fi Torres en el Congreso de la Ciudad va a presentar una iniciativa justamente para prohibir que se coloque este tipo de publicidad en el exterior y pues por lo menos mantengamos una ciudad lo más cuidada y lo más limpia posible. No podemos pretender gobernar de manera limpia una ciudad cuando la ensuciamos haciendo campaña. Eso me parece muy contradictorio. Aunque lo hubiera presentado al inicio del periodo, porque ahorita es electorero esa presentación de esa reforma, porque sabemos que no va a aplicar obviamente pues mira, para este proceso. Puede ser un poco tarde, pero es necesario porque... Sí, en la ciudad y en el país,
entrémosle. Nosotros hemos en querido... otras entidades no hay este basurero como lo vemos aquí en la ciudad, eso también es una realidad. Yo no vivo acá, pero en muchos.